El tema sobre el que yo voy a hablarles es la primera vuelta al mundo que da Juan Sebastián Elcano. Saben ustedes que a veces se encuentra uno con la expresión de que la primera vuelta al mundo la da Fernando de Magallanes. Eso se ha difundido con muchísima fuerza en muchísimos ambientes, pero no responde a la realidad. Magallanes no dio la primera vuelta al mundo. Magallanes era el almirante de la escuadra de la que una de sus naos, dirigida por Juan Sebastián Elcano, terminaría dando la primera vuelta al mundo. Vamos a hablar de ello, a establecer cuáles son las relaciones que a mí me llevan a hacer una afirmación como esa y a tratar de exponer las circunstancias en que aquella primera circunnavegación a la Tierra entre los años 1519 y 1522 se llevó a cabo. A ello dediqué una novela que se titula La Ruta Infinita, en la cual, además de contar los antecedentes que llevan a poder preparar esa exposición y las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo, y también el desarrollo de la misma y la culminación del viaje por Juan Sebastián Elcano. ¿Quién es Fernando de Magallanes? Vamos a empezar por ahí. Es un importante marino portugués que ha navegado por diferentes aguas, por diferentes mares, estuvo con los primeros virreyes portugueses en las Indias y participó en algunas de las grandes batallas que los portugueses sostuvieron para asentar su dominio ultramarino. Esperaba algún tipo de recompensa importante por parte de la corona portuguesa, incluso un hábito de la Orden de Cristo, una orden que tenía un prestigio extraordinario en Portugal, prestigio que transmitía evidentemente a sus miembros, cosa que no consiguió. Y esto creó una relación mala entre Fernando de Magallanes y su rey, lo que le hizo venir a entonces Corona de Castilla para ofrecer sus servicios al monarca español. Y viene en un momento particularmente difícil de nuestra historia. Digo particularmente difícil porque lo va a hacer en el año 1517. Y en 1517, a final de ese año, va a llegar Carlos I y sabido es que encontró serias dificultades, serios problemas. No conocía la lengua que se hablaba en la Corona de Castilla, no conocía el español, venía acompañado de una auténtica pléyade de cortesanos flamencos a los que él había conocido. Él no había pisado nunca la península, no había estado nunca en España. Y todo eso generó una serie de problemas y de dificultades que terminarían desembocando en un conflicto armado, en un conflicto militar que conocemos como la Guerra de las Comunidades. Por lo tanto, Magallanes llega en un momento complicado, en un momento difícil, en que un rey muy joven, Carlos I tiene en ese momento 17 años, había nacido en Gante en 1500, y por lo tanto le falta la experiencia, le falta el fondo que un gobernante podía necesitar y sobre todo que lo necesitan en los momentos dificultosos y en los momentos complicados. Magallanes vino a Sevilla. La elección de Sevilla no era casual, no era algo improvisado. Sevilla se había convertido en el puerto fundamental para los viajes transoceánicos que se realizaban desde España. Allí se había fundado la Casa de la Contratación y esa Casa de la Contratación era la encargada de controlar los viajes que iban a las Indias y volvían. Por lo tanto, él va a Sevilla pensando que en Sevilla puede encontrar, si no apoyo, al menos noticias importantes para ver cómo puede plantear la cuestión que tiene en mente al monarca español. Y la cuestión que tiene en mente es plantearle la posibilidad de llegar a las Islas de las Especias navegando a través del Atlántico. Para ello era muy importante encontrar un paso, encontrar un estrecho a través del cual se pudiese pasar del Océano Atlántico al Pacífico, al que entonces se llamaba Mar del Sur, y que unos años antes, en 1513, había descubierto Núñez de Balboa. Encontrar ese paso había sido ya un objetivo importante que los marinos
españoles trataban de buscar, pero hasta aquel momento sin éxito. Particularmente importante fue el fracaso de Díaz de Solís, que llega hasta lo que hoy es el Estuario del Plata, donde se encuentra la ciudad actualmente de Buenos Aires. Allí la expedición fracasa y el propio Díaz de Solís muere y su cadáver es devorado por los nativos que son antropófagos, ¿no? Eso creó una sensación de dificultad, de pesimismo en la Sevilla de aquella época cuando llega la noticia. Los compañeros de Díaz de Solís han regresado de esa expedición fallida. Este es el gran objetivo que tiene Magallanes, encontrar un paso que le permita, navegando por el Mar del Sur, luego va a conocerse como el Océano Pacífico, llegar hasta las Islas de las Especias. ¿Por qué quiere llegar a las Islas de las Especias Magallanes, a donde los portugueses ya habían llegado? Porque las especias eran uno de los productos más valiosos de la época. No solamente se podían utilizar como condimento para las comidas, sino también como conservante de los alimentos en una época en que la conservación de esos alimentos presentaba muchísimos más problemas de los que podemos nosotros tener en nuestra sociedad tiene en la actualidad. Para entender cuál era realmente la cuestión que se estaba ventilando, creo que es conveniente aludir a algo que había ocurrido algunos años antes. En el año 1494, representantes de la Corona de Castilla y de la Corona de Portugal se habían reunido en la ciudad de Tordesillas con un propósito: establecer la línea de demarcación, la línea de separación entre el territorio que podía corresponder a Portugal y que podía corresponder a España. Yo tengo que decir que portugueses y españoles del momento pues habían venido un tanto arriba, porque lo que estaban literalmente era repartiéndose el mundo. Y allí deciden trazar una línea, un meridiano, que se situaría al oeste, a poniente de las islas Cabo Verde, 370 leguas a poniente, y que habría un contrameridiano de tal manera que el mundo quedaba dividido en dos hemisferios: un hemisferio oriental, un hemisferio occidental, uno para Portugal, otro para Castilla. El gran problema de aquel momento era dilucidar dónde las Islas de las Especias, como acabo de decir, generaban una riqueza verdaderamente extraordinaria, si quedaban con esa división del meridiano en el hemisferio portugués o quedaban en el hemisferio español. Por lo tanto, Magallanes lo que está planteando es algo que va en contra de los intereses de Portugal, de tal manera que Magallanes durante mucho tiempo la historiografía portuguesa lo ha considerado como una especie de arquetipo de traidor por venir a Castilla y ponerse al servicio del rey de España, que en aquel momento, como he dicho antes, es ese jovencísimo Carlos I. En Sevilla, Magallanes, con ese proyecto, llega en un momento en que la ciudad está en efervescencia, llegan noticias de lo que está ocurriendo en Valladolid, donde se encuentra el rey. Existía ese pesimismo al que me he referido por el fracaso de la expedición de Díaz de Solís, pero Magallanes logra conectar primero con el alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla, que era un portugués, don Jorge de Portugal. Y sobre todo llega a conectar con el teniente de alcaide, que es otro portugués, Barbosa, y termina pues, manteniendo una relación con la hija de Barbosa y contrayendo matrimonio con ella. Por lo tanto, tenemos que Magallanes va a casarse con una sevillana, con Beatriz de Barbosa, con la que incluso tendrá dos hijos que fallecerán y no habrá descendencia directa del marino portugués. Pero con el apoyo que eso suponía, al que hay que añadir el de el canónigo Matienzo, que en aquel momento es el tesorero de la Casa de la Contratación, le entregan cartas para que pueda viajar a Sevilla y poder comparecer ante el rey. Vuelvo a repetir que la situación era complicada y por lo tanto que el rey recibiese a un marino no era cosa fácil, ¿no? Se supone que había mucha gente deseando tener una audiencia con un monarca, con ese monarca que se encuentra con esa problemática grande. Añadiremos ahora que a Magallanes le acompaña un cartógrafo portugués también extraordinariamente importante y que en mi opinión es uno de los grandes olvidados de la historia. Me estoy refiriendo a Ruy Faleiro.
Ruiz Faleiro es un hombre de un prestigio extraordinario. Como he dicho, es un cosmógrafo excepcional, de tal manera que Magallanes se hace acompañar por Ruiz Faleiro porque Faleiro era como una especie de aval, de garantía al proyecto que él presentaba. Si ese proyecto estaba también avalado por Faleiro, era un proyecto que gozaba de crédito. Por lo tanto, la presencia de Ruiz Faleiro junto a Magallanes en la Sevilla de 1517 y luego en Valladolid en 1518, cuando acudan a donde está la corte en aquel momento, repito, era algo que daba prestigio a Magallanes y desde luego confirmaba, daba fundamento al proyecto que quería exponer ante el rey. Y ese proyecto de Magallanes efectivamente es expuesto ante el monarca, que va a aceptarlo. Va a aceptarlo porque para la corona era fundamental encontrar ese paso, esa forma de llegar del Océano Atlántico al Mar del Sur, y que venían buscando desde hacía muchísimo tiempo sin encontrarlo. De ahí que en 1518, en marzo de 1518, se firmen unas capitulaciones, es decir, un acuerdo entre la corona, Magallanes y Ruiz Faleiro también, para realizar ese viaje. De acuerdo con esas capitulaciones, en el que se estipulaban numerosas condiciones para poder realizar el viaje, señalemos que el rey ponía a disposición de Magallanes una flota de 5 barcos, 4 naos y una carabela. Las naos eran la Trinidad, la San Antonio, la Concepción y la Victoria, y la carabela, que era un barco de menos calado y que por lo tanto podía acercarse más a la costa y escudriñar, buscar en medio de los accidentes geográficos que podía haber, la posibilidad de que apareciese el paso, el estrecho que buscaban para conectar esos dos mares, ¿no? 5 barcos, por lo tanto, cuyo costo va a ser asumido por la corona en un porcentaje muy elevado, entre el 75 y el 80%, barcos que había que prestar, que preparar, había que cargar de comida, se había estipulado el tiempo de 2 años como tiempo en que se podía tardar en llevar a cabo la expedición. Se iban a necesitar, por lo tanto, grandes cantidades de comida para dar de comer a las tripulaciones de esos barcos, que se calculaban en unas 250 personas y que tenían que comer durante 2 años, ¿no? La corona va a aportar, como digo, la parte más importante del costo de esa expedición, entre el 75 y el 80%, y la otra va a ser aportada por un grupo de inversores cuyo centro fundamental se encontraba en Burgos. Van a ser hombres de empresa burgaleses los que aporten el resto del dinero que se necesitaba para completar la totalidad de lo que importaba aquella expedición, que eran aproximadamente 8,5 millones de maravedíes. Con ese documento, en el cual además se decía algo que a mí me parece sumamente importante y que explica lo que señalaba al principio de mi intervención, y es que la vuelta al mundo, quien la da es Juan Sebastián Elcano y no Fernando de Magallanes. Lo que se dice en esas capitulaciones es que el viaje habrá de hacerse por el hemisferio español, por el hemisferio hispano, esa mitad del mundo que con Portugal, Castilla se había repartido en ese tratado de Tordesillas. Por lo tanto, el viaje prohibía expresamente entrar en aguas del hemisferio portugués, lo que significaba que prohibía también expresamente la posibilidad de darle la vuelta al mundo. La ruta que a Magallanes se le había trazado era atravesar el Atlántico, llegar a las costas de lo que hoy y ya entonces habían empezado a sospechar, incluso en algunos mapas se había denominado así como América, llegar a América, encontrar el paso, navegar por el mar que había al otro lado de América, llegar hasta las Islas de las Especias y luego hacer el viaje de retorno por el mismo camino de ida, es decir, sin salir de las aguas del hemisferio hispano. Repito que, por lo tanto, en las capitulaciones de Valladolid, donde quedaban consignadas las obligaciones que cada cual tenía, se prohibía de una manera expresa entrar en aguas del hemisferio portugués
y por lo tanto de una manera expresa también la posibilidad de dar la vuelta al mundo. Había que retornar, en caso de que la expedición llegase a su destino, por el mismo camino de ida. Magallanes y Ruiz Faleiro marcharán a Sevilla donde van a llegar esos 5 barcos a los que me he referido antes. Son barcos que proceden de los puertos del Cantábrico, del norte de España, ¿no? Llegarán a Sevilla y allí se aprestará la escuadra. Se producirán momentos de tensión muy importantes. Los primeros serán entre el propio Magallanes y Ruiz Faleiro. Yo sostengo que una vez que Magallanes ha conseguido su gran objetivo de conseguir esas capitulaciones, que se le encomiende el mando de la escuadra junto a Ruiz Faleiro, Faleiro ya no le interesaba. Había ya cumplido su misión, que era la de dar crédito, avalar el proyecto magallánico ante el monarca, ante Carlos I. A eso se sumaba que Faleiro era un hombre, digamos, de lengua fácil. En fin, visitaba las tabernas, bebía, eso le desataba la lengua y por lo tanto el secretismo que se mantenía con respecto a los viajes en aquella época, que eran los grandes secretos de Estado de entonces. Los estados siempre han tenido secretos, pues los grandes secretos de aquel momento era disponer de mapas, disponer de planos, disponer de cartas de navegación sobre las rutas marítimas, conocer las costas, conocer las distancias, en definitiva, todo lo que estaba relacionado con esos viajes de exploración que lo que estaban era agrandando de una manera extraordinaria el mundo que hasta entonces habían conocido los europeos, ¿no? En ese ambiente, la actitud de Ruiz Faleiro le va a permitir a Magallanes prescindir de él. Quedará apartado de la escuadra y también del mando de la misma. Será, por lo tanto, Magallanes a partir de este momento quien se convertirá en la personalidad más importante para organizar aquella flota. Hay otra carta de Carlos I en aquel momento porque una vez que Magallanes está en Sevilla y con la colaboración de los técnicos de la Casa de la Contratación, se están en fin, preparando, organizando, enrolando las tripulaciones de esos barcos. Como he dicho antes, se necesitaban en torno a 250 hombres, unos 50 por cada barco. La carabela necesitaba algunos menos, la nao de mayor porte quizá alguno más, pero en torno a 50 hombres para manejar cada uno de esos barcos. Y para enrolarse se dio la circunstancia de que se estaban enrolando un importantísimo número de portugueses. La realidad es que al final el número de españoles fue muy superior. No se sabe con exactitud el número de tripulantes de aquella expedición. Hay quien habla de 234, 238, hay quien llega incluso a los 240, a los que yo me he referido, pero bueno, en esas cifras nos estamos moviendo y de esos 200, en torno a 240 tripulantes, 180 eran españoles, aproximadamente 50 eran portugueses, ese es el número importante de portugueses que se estaban enrolando, y luego hay gente de muy diversas nacionalidades. Hay algún inglés, algún alemán, algún griego, algún francés, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente, insisto, la mayoría son españoles, un número importante de portugueses y luego gente de variadas nacionalidades de la Europa de aquella época, ¿no? En Sevilla se llegó incluso a hablar de que ante el elevado número de portugueses que se estaban enrolando, se denominaba la flota de los portugueses. En Sevilla tampoco sentaba muy bien que un portugués estuviese al mando de esa flota, que además no había podido naturalizarse, que era como entonces se denominaba a la palabra nacionalizarse. Era frecuente la nacionalización de un personaje procedente de otro país cuando entraba al servicio del monarca de un país distinto, ¿no? Magallanes no pudo nacionalizarse, no pudo naturalizarse porque estaba prohibido por las Cortes. Estaba prohibido por las Cortes porque los flamencos que habían venido acompañando a Carlos I se habían literalmente abalanzado sobre los grandes destinos que podía haber en ese momento. Ese abalanzamiento sobre los destinos para ocupar los cargos fundamentales de gobierno de la corona incluían
al arzobispado de Toledo, la mitra primada de España. Recordemos que Cisneros, el cardenal Cisneros, que era arzobispo de Toledo, había muerto en 1517 y la sede archiepiscopal estaba vacante. La reina Isabel la Católica había dejado señalado en su testamento que los cargos religiosos y los cargos importantes del gobierno de la corona debían ser ejercicios por naturales, naturales del reino. ¿Cuál fue la treta, la triquiñuela que utilizaron los flamencos para que uno de ellos se convirtiese en el arzobispo de Toledo? Pues nacionalizar a un sobrino del señor de Chevres, que era uno de los principales consejeros de Carlos I. La reacción de las Cortes de Castilla fue inmediatamente prohibir que nadie más pudiese nacionalizarse con el objetivo de que no volviese a ocurrir lo que había sucedido con la mitra primada de España. Eso imposibilitó que Magallanes hubiese podido naturalizarse como castellano, como español, si ustedes quieren, y simplemente pudo jurar lealtad al rey, le concedió un hábito de la Orden de Santiago, cuyo maestre era el propio rey, y por lo tanto un miembro de la Orden de Santiago tenía que jurar fidelidad a su maestre, y en este caso también al rey, a Carlos I. Pero vuelvo a recordar que en Sevilla el hecho de que la flota fuese mandada por un portugués había sentado mal. Incluso en vísperas de que los barcos zarpasen, hay algún enfrentamiento fuerte con algunas de las autoridades sevillanas, porque Magallanes había izado su pendón, su insignia como almirante de la escuadra, antes de que se hubiese izado el guión real, antes de que se hubiese izado el estandarte real. Aquello se consideró una afrenta en Sevilla y produjo alguna tensión muy fuerte, repito, en vísperas de la partida de la escuadra del puerto fluvial de la ciudad de Sevilla. En este tiempo se han estado también, además de aprestando los barcos, preparando esas grandes cantidades de comida que eran necesarias para alimentar a 2,5 centenares de personas durante ese prolongado espacio de tiempo. ¿Qué se embarcaba en los barcos de la época que pudiese conservarse durante el tiempo que solían durar las grandes rutas transoceánicas, los grandes viajes transoceánicos? Bueno, se solía embarcar queso curado, que tenía una capacidad de aguante muy larga. Se solían embarcar frutos secos, cuya capacidad calórica hoy sabemos que es muy alta y su conservación también se puede mantener en el tiempo. Se podían embarcar aceitunas, se embarcaba vino, que entonces se consideraba un alimento, se embarcaba aguardiente, se embarcaba pescado salado, conservado en salazón, que podía también tener un aguante importante. Sabemos, por ejemplo, que desde Málaga se embarcaron 200 barriles de anchoas en salazón para alimento de las tripulaciones, y desde luego se embarcaba incluso animales vivos y alimentos frescos que podían servir durante las primeras semanas. Y por supuesto se embarcaba también lo que se conocía con el nombre de galleta. La galleta era un pan que se había horneado varias veces y por el procedimiento en que se horneaba permitía que aguantase no ya días ni semanas, sino meses, y que durante muchísimo tiempo pudiese conservarse en unas condiciones medianamente aceptables en las bodegas de los barcos. Pues bien, preparados los barcos, enroladas las tripulaciones y cargados de los alimentos necesarios, los barcos parten del puerto de Sevilla un 19 de agosto de 1519, perdón, 18 de agosto de 1519. Los barcos tenían que bajar por el Guadalquivir. Magallanes va al frente de la armada, al frente de la escuadra. Tienen que bajar por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, donde el río desembocaba y ya los barcos, las flotas podían salir a mar abierto. En esa escuadra marcha Juan Sebastián Elcano. Marcha Juan Sebastián Elcano como maestre de uno de los barcos. Es un hombre con experiencia marítima, pero que en aquel momento, por una serie de circunstancias,
está perseguido por la justicia. No olviden este detalle al que luego volveré a referirme. Está perseguido por la justicia porque Magallanes era propietario de un barco que había sido alquilado por la corona para una determinada operación, para una cierta actividad que había tenido que realizar. Y Elcano había tenido que pedir un préstamo a unos banqueros genoveses que pidieron como aval, como garantía, como crédito del préstamo el propio barco, si en el plazo establecido por el préstamo no era devuelta la cantidad. Elcano esperaba que la corona, la Real Hacienda, le hubiese pagado en tiempo suficiente para poder cumplir con su compromiso bancario, cosa que no ocurrió. Con lo cual tuvo que entregarle el barco, perdón, a los banqueros genoveses. La legislación de aquella época prohibía enajenar barcos a extranjeros, que era lo que Elcano había hecho. Pero ya saben por lo que lo había hecho, porque la Real Hacienda no había pagado a tiempo en el plazo en el que Elcano tenía que devolver el préstamo y tuvo por lo tanto que entregar el barco que había ofrecido como aval. Esa es la circunstancia por la que se encontraba perseguido por la justicia y logra enrolarse en la nao Concepción como maestre. En ese momento se produce un hecho particularmente curioso. Les he comentado que los barcos zarpan de Sevilla el 18 de agosto de 1519, tardaban 2 días en llegar a Sanlúcar de Barrameda, de tal manera que el 20 de agosto la escuadra, los 5 barcos, estaban allí. Y contra todo pronóstico allí permanecen 40 días. Estarán hasta el 20 de septiembre, perdón, ha habido un error. Zarpan el 10 de agosto de 1519, no el 18 de agosto, el 10 de agosto. Están en Sanlúcar de Barrameda hasta el 20 de septiembre, prácticamente 40 días. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué ocurría para que la escuadra quedase allí varada durante 40 días? Eso significaba que la comida que se había cargado fresca en Sevilla era consumida, se acababa, se agotaba, con lo cual la travesía se iniciaba ya sin ningún tipo de comida fresca. Los animales que se hubiesen embarcado habían de ser sacrificados. No sabemos por qué la escuadra estuvo allí detenida. Lo único que sabemos es que llegaba el 12 de agosto y no zarparía hasta el 20 de septiembre. Recuerdo que cuando escribí la novela La Ruta Infinita, al no tener conocimiento histórico de la razón, de la causa por la cual la escuadra quedaba allí detenida, el novelista podía jugar con alguna posibilidad que resultase verosímil, ¿no? Y fue lo que hice. Yo analicé una posibilidad que consideré que era verosímil, por la cual la escuadra quedaba allí detenida durante casi 40 días, con el costo que suponía de consumo de alimentos, sobre todo quedarse sin alimentos frescos. La Armada, por lo tanto, la Armada que manda Magallanes va a hacerse a la mar el 20 de septiembre, a la mar abierta me refiero, y cruzará el Atlántico. Primero puso proa hacia el sur, llegaron a las Islas Canarias, consiguieron agua, leña y algunos alimentos frescos en la isla de La Gomera y continuaron hacia el sur prácticamente frente a la costa del continente africano hasta llegar a lo que entonces se llamaba la línea equinoccial, que es lo que hoy conocemos como Ecuador, en que la escuadra viró hacia poniente, es decir, buscando ya las costas de América. Y empezaron las tensiones entre los marinos españoles que mandaban algunos barcos y sobre todo entre Magallanes y Juan de Cartagena. Juan de Cartagena era el veedor de la escuadra, había sido puesto por Carlos I, un veedor era una especie de inspector, para que de alguna manera controlase la actuación de Magallanes. Al fin y al cabo, Carlos I había aceptado su proyecto, había firmado las capitulaciones de Valladolid, pero Magallanes seguía siendo portugués. Y las tensiones entre portugueses y españoles por el control de las rutas marítimas en aquel momento eran muy fuertes. Tan fuertes que se producían continuamente sabotajes de barcos españoles por parte de agentes portugueses y de barcos portugueses eran saboteados por parte de agentes españoles, ¿no? El enfrentamiento era tenso y fuerte
No llegaba a la ruptura de hostilidades, a la guerra entre los reinos, pero sí a tener una tensión muy fuerte, ¿no? El hecho de que el propio Carlos I hubiese prohibido que no se embarcasen más portugueses en aquella escuadra donde había medio centenar nos está indicando el deseo del propio monarca de que la escuadra no fuese una escuadra con un mando portugués, con un almirante portugués y con un importante número de marinos portugueses, ¿no? Por lo tanto, ha decidido nombrar un veedor, a Juan de Cartagena, como persona que habrá de controlar, en fin, las decisiones de Magallanes. Y desde fecha muy temprana las tensiones entre ese veedor, entre Juan de Cartagena y Magallanes, fueron fuertes. Fuertes que una vez que han llegado a la costa de América, se producirá un motín. Un motín en la bahía de San Julián, que se encuentra en la costa de lo que hoy es Argentina. Hay una insurrección, un motín que dirige Cartagena. Elcano va a participar en él, esa sublevación contra el mando de Magallanes, que sin embargo Magallanes logrará controlar y logrará contener, ¿no? Eso significó que Juan de Cartagena, cuando la escuadra Sarpe de San Julián, donde han pasado el invierno austral, quede allí abandonado a su suerte junto a un capellán que también había participado de manera decidida en el motín. No se tomaron, sin embargo, medidas contra el Cano, como no se tomaron medidas contra una gran parte de los amotinados en aquel momento. Inmediatamente después se produjo la primera pérdida de un barco de la escuadra. La Santiago, que era la carabela, el barco de calado más pequeño, se estrella contra unos arrecifes y se pierde. Siguen navegando hacia el sur y encontrarán el estrecho que lleva hoy el nombre con todo merecimiento, el nombre de Magallanes. Encuentran el estrecho que va a permitir pasar del océano a lo que entonces se llamaba el Mar del Sur a unos 53 grados de latitud sur. Ese estrecho se encontraba mucho más al sur de lo que todos pensaban, mucho más al sur porque muchos creían que, en fin, la tierra de América se extendía aproximadamente hasta una latitud parecida a la que se extendía África, hasta el famoso Cabo de las Tormentas, que luego se convierte en Cabo de Buena Esperanza y donde hoy se encuentra la ciudad del Cabo, en el extremo sur de África. Esos son 36 grados de latitud sur. Pues bien, el extremo sur de América se encuentra no a 53 grados, a 53 grados se encuentra el estrecho que hoy se llama de Magallanes. América se prolonga un poco más hacia el sur hasta llegar al Cabo de Hornos, ¿no? Una vez encontrado el estrecho, se pierde otra de las naves de la escuadra. La San Antonio deserta. Deserta porque otro de los aspectos que habían quedado recogidos en las capitulaciones de Valladolid era que en caso de que se encontrase el estrecho, un barco debía regresar con la noticia a España. Ese será el gran argumento de los que desertan, que como habían encontrado el estrecho y en las capitulaciones quedaba recogido que en caso de encontrarse habría de comunicarse, que por eso han regresado. Pero yo estoy utilizando la palabra desertan porque lo hicieron sin conocimiento del responsable de la escuadra. Magallanes no supo qué había ocurrido con la San Antonio. Y la San Antonio tenía una particularidad. Era la nao más grande de la escuadra, quizá no la más hermosa era la Trinidad, que era la capitana, la que mandaba directamente Magallanes. La San Antonio era la nao de mayor porte y por lo tanto era la despensa de la escuadra. Cuando la nao deserta, la San Antonio deserta, se está llevando la mayor parte de la comida que tenían acumulada, lo cual va a suponer un problema gravísimo cuando crucen ese complicadísimo estrecho que está lleno de islas, de islotes, de canales, donde resulta muy fácil poder perderse. Magallanes logra sortear todas esas dificultades y llegar a mar abierto, a ese océano que él va a bautizar como Pacífico. El mar del sur de Balboa se convertirá por el bautismo magallánico en Océano Pacífico. Todos pensaban que el Océano Pacífico era más pequeño de lo que en realidad era, porque pensaban que la medida de la Tierra era también mucho más pequeña de lo que en realidad era. Según los cálculos que se aceptaban mayormente en aquella época,
la circunferencia de la Tierra podía andar en torno a los 28.000 kilómetros, cuando en realidad son en torno a 40.000, algo más de 40.000. Y la distancia que no tenían medida en absoluto era precisamente ese océano Pacífico. Pensaban que era un mar no grande y que les permitiría llegar en muy pocas jornadas a las Islas de las Especias y por lo tanto encontrar comida. No fue así. Se encontraron con un mar inmenso, con poca comida porque la de San Antonio, la despensa de la escuadra, había desertado y por lo tanto el hambre que pasaron fue terrible. El cronista de esa expedición, un italiano llamado Pigafetta, nos cuenta algunas cosas verdaderamente extraordinarias. Nos dice, por ejemplo, que se llegó a pagar medio ducado, que era una cifra no pequeña, por una rata. Nos cuenta también que llegaron a cocerse los cueros con que se protegían los mástiles del roce de las maromas cuando se tenían que realizar determinadas maniobras, ¿no? Bueno, pues se cocieron aquellos cueros, perdón, que tendrían alguna, vamos a decir entre comillas, sustancia para hacer una especie de sopa. Imagínense el hambre que aquellos hombres pasaron. Y murieron muchos de hambre y desde luego de lo que luego supimos que era el escorbuto, que en aquel momento no había manera de combatirlo. Si se hablaba de que se le hinchaban las encías de tal forma que hasta se le tapaban los dientes y resultaba prácticamente imposible comer de lo poco que había que comer. Pusieron proa al norte, llegaron a rebasar la línea del Ecuador y terminaron llegando a una serie de islas y tocan en el sur de las Filipinas. Allí se librará un combate, ya estamos en abril de 1521, es decir, hace 20 meses que la escuadra, o más de 20 meses que la escuadra había partido de Sevilla, en que se librará un combate el 27 de abril en el que participa el propio Magallanes, probablemente cometiendo una imprudencia y muere. La muerte de Magallanes significa un cambio radical en la situación que había. Solamente quedan 3 barcos, la Concepción, la Victoria y la Trinidad. Y después de una serie de peripecias, esos barcos con alguna traición muy importante, como la que tiene lugar en la isla de Cebú, en que los expedicionarios fueron traicionados por un esclavo que había sido propiedad de Magallanes, un esclavo que recibía el nombre de Enrique. En esa traición, perdón, habían sido invitados, esto se ha repetido en diferentes ocasiones en la historia, invitarlos a una comida, invitarlos a un banquete, y aquel banquete no es ni más ni menos que el señuelo para asesinarlos cuando se encuentran desprevenidos comiendo y pensando que están respondiendo a la hospitalidad de quienes son sus asesinos, ¿no? La muerte de una treintena de personas les obliga a huir rápidamente de Cebú y a no tener efectivos suficientes para manejar 3 barcos. Tienen que tomar la decisión dura de quemar uno de ellos. Y la decisión es quemar la Concepción. Con lo cual, de la primitiva flota de 5 barcos que había partido de Sevilla, solamente quedaban 2, la Trinidad y la Victoria. Y en ese momento, quienes se van a poner al mando, después de una serie de vicisitudes complicadas en las que no voy a detenerme, quedarán al mando de 2 españoles. Uno es un burgalés, se llama Gonzalo Gómez de Espinosa, que queda como jefe de la escuadra, va a mandar la Trinidad, que era el barco que mandaba Magallanes, y la Victoria, que va a ser mandada por quien había sido maestre de la Concepción, la que han tenido que quemar. Ese es Juan Sebastián Elcano. Y esos 2 barcos, ya ha muerto Magallanes, como les he dicho anteriormente, son los que van a llegar a las Islas de las Especias. Allí realizarán tratos con los reyesuelos nativos, establecerán acuerdos, realizarán conexiones y adquirirán fundamentalmente clavo, además de otras especias, también canela, pimienta, pero sobre todo clavo, y cargan los 2 barcos, cargan tanto la Trinidad como la Victoria y están dispuestos a hacerse a la mar con esa carga. Ya Gonzalo Gómez de Espinosa y Elcano han tenido alguna diferencia sobre por dónde hacer el viaje de retorno. Saben que la inmensidad del Pacífico, que es muchísimo más grande de lo que habían pensado hasta aquel momento, de un mar del que no conocen las corrientes marinas,
del que no conocen los vientos dominantes, del que no saben casi nada de él y en el que apenas han encontrado islas y lo han pasado muy mal hasta poder llegar a donde han encontrado algún tipo de auxilio y de ayuda, saben que hacer el viaje de regreso por el mismo sitio era poco menos que ir a la muerte segura. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales que van a hacer que el Cano decida que va a regresar no por el hemisferio hispano, no por el mismo camino de ida a hacer la vuelta, sino meterse en aguas del hemisferio portugués, cosa que las capitulaciones de Valladolid prohibían, y darle la vuelta al mundo. Esos dos barcos cuando se hacen a la mar están tan cargados de clavos que la Trinidad no aguanta y revienta el casco. Por suerte apenas se habían alejado de la costa y pueden regresar. No se trata de una simple reparación, de reparar una pequeña avería, sino de cambiar literalmente el casco. Y aquello suponía aproximadamente medio año de trabajo. Los carpinteros, los calafates, etcétera, etcétera, tenían un largo trabajo, de tal manera que Gómez de Espinosa se queda con la Trinidad en el puerto de Tidor, que es desde donde partían, mientras que el Cano se hace a la mar y se mete en aguas del hemisferio portugués y navegará durante 9 meses, porque va a partir de allí en noviembre del año 1521 y va a navegar tratando de no utilizar las rutas que solían utilizar los barcos portugueses, no utilizar para no tener un encuentro con los portugueses en el hemisferio de sus propias aguas, lo cual le hubiese creado algún problema grave. Nos cuenta que tiene dificultades enormes para poder cruzar del Índico al Atlántico el extremo sur de África. Pasarán mucha hambre porque han podido cargar menos cantidad de comida de la que hubiese sido necesaria, porque el barco estaba fundamentalmente cargado de clavo, pero el Cano logra llevar el barco, logra llevar a la Victoria hasta las Islas Cabo Verde, que eran islas de dominio portugués. Allí el Cano les dice que él no viene de las Islas de las Especias, le dice que viene de América, que formaba parte de una flota, que ha habido una tormenta y que el barco se ha perdido del resto de la escuadra, que no tienen comida y que por lo tanto le pide que le permitan comprar comida. Y efectivamente eso hacen, reabastecerse en las Cabo Verde, pero alguien inopinadamente utiliza clavo para comprar algunos productos. Cuando los portugueses descubren que tienen clavo, se dan cuenta que no vienen de América porque en América no había clavo. Ese clavo tiene que venir de las Islas de las Especias y por lo tanto se dan cuenta de que aquel barco podía incluso ser un barco de la flota que Magallanes había mandado y zarpado del puerto de Sevilla hacía casi 3 años antes. De tal manera que el Cano tiene que huir de las Cabo Verde, largando trapo a toda prisa, largando las velas de manera rápida e inmediatamente para poder llegar a Sanlúcar de Barrameda, incluso en lugar de utilizar la vía, las aguas que hay entre la costa africana y las Islas Canarias, hacerlo a poniente de las Islas Canarias, lo cual alargaba el viaje. No pudo cargar toda la comida que hubiesen necesitado y la nao Victoria sigue perdiendo efectivos y muy maltratada. El 6 de septiembre, prácticamente desarbolada, llega a Sanlúcar de Barrameda, 6 de septiembre de 1522. Recuerden que de allí había zarpado, bueno, de Sevilla el 10 de agosto y de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Han tardado 3 años en llevar a cabo la expedición, que además de haber encontrado el paso, el estrecho para conectar el Atlántico con el Pacífico y de abrir por el Pacífico una ruta hacia las Islas de las Especias, le había dado la primera vuelta al mundo. El Cano escribirá inmediatamente a Carlos I, sabiendo que ha desobedecido lo que decían las capitulaciones, pero que ha hecho algo grandioso, darle esa vuelta al mundo. La Victoria se encuentra tan mal que literalmente tiene que ser remolcada con unos bateles que han bajado desde Sevilla para subirla a Sevilla. Y en Sevilla guardará el Cano noticias de Carlos I
que ya ha regresado y se ha convertido además en emperador del Sacro, en titular del Sacro Imperio Romano Germánico. La respuesta del rey le llegó rápidamente. Le llegó rápidamente diciéndole que fuese a Valladolid a contarle qué era aquello de que había circunnavegado por primera vez la totalidad de la tierra. Pero el rey le dice algo más. Le dice que le acompañen dos hombres de los que él vea con mayor conocimiento, con mayor razón, con mayor peso. El cano no escoge a Pigafetta, que es quien tiene el diario de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de toda aquella expedición. Se debía llevar mal, vamos, con toda seguridad, se llevaba mal con Pigafetta. No lo escoge y si alguien lee el diario de Pigafetta, verá que no aparece nunca el cano, no lo nombra, siendo capitán de la única nao que queda de la expedición navegando durante 9 meses. Pigafetta es un devoto de Magallanes, no hay más que leer las páginas de su diario en el momento en que Magallanes muere, en que habla de la terrible pérdida que ha supuesto y que han perdido el sol que les iluminaba, el iris en definitiva, que daba luz y luminosidad a la expedición, ¿no? El Cano va a replicar a eso, no escogiéndolo para que sea uno de los dos acompañantes a Valladolid. Escoge al piloto que ha traído la victoria, Francisco Albo, y al cirujano barbero de la nao, un extremeño que se llama Hernando de Bustamante. Los tres comparecerán ante el rey, ante Carlos I en Valladolid. Carlos I se olvida por completo de que lo han desobedecido, incluso va a levantar en un momento determinado esa deuda pendiente que tiene con la justicia Alcano, al que me refería anteriormente, por haber tenido que entregar el barco a aquellos banqueros genoveses que le habían dado un crédito, y le concede a Alcano un escudo de armas, donde, entre otras cosas, hay una leyenda en latín que dice primus circumdedisti me. Es por lo tanto Juan Sebastián Elcano quien da la primera vuelta al mundo y no Fernando de Magallanes. Es probable que la confusión venga de que Pigafetta hablará de esa primera vuelta al mundo de Magallanes. Ya me he referido a la relación que Pigafetta mantuvo con Elcano y quizá porque en alguna biografía escrita por un excelente escritor como es Stephen Zweig, cuando escribe su biografía sobre Magallanes, para ensalzar al marino portugués, simplemente dice que Elcano es un delincuente que está huyendo de la justicia, pero nunca aclara a Stephen Zweig por qué está huyendo de la justicia y cuál es el delito que ha cometido, que la Real Hacienda no le había pagado a tiempo la deuda que tenía con él, por lo que tuvo que hacer frente, cumpliendo con una obligación de entregar el barco como crédito a aquellos banqueros genoveses. Es esto lo que he contado en esa novela a la que me refería antes, La Ruta Infinita, que va desde definir las personalidades de Magallanes, de Ruiz Faleiro, por supuesto de Juan Sebastián Elcano, de la firma de esas capitulaciones, de la formación de esa escuadra en Sevilla y de su apresto y preparación para el viaje, y la realización de ese viaje, que quien culminará será Juan Sebastián Elcano. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado